noche. Te alabo en el día, te alabo en la noche. Te alabo en el medio, estando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta. Aleluya. Le damos gracias por esta hora que el Señor nos permite estar aquí en su casa. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque está con nosotros David y Rubí, los recién casados. Dios los bendiga. ¿Cómo les decimos? Dios los bendiga. Ellos se casaron el viernes. Dios los bendiga. Y también está con nosotros un hermano, un varón que está por allá atrás. ¿Cómo le decimos? Dios lo bendiga, hermano, bienvenido. Y bueno, los niños van a pasar a su clase. Aleluya, mientras nosotros nos vamos a preparar, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Cuando lo localice, se pone de pie y se regresa al capítulo 14. Dios la bendiga, hermana Cuca. Bienvenida a casa. Gloria a Dios, qué bueno que... ¿Manda, hermana? Qué bueno, hermana, nos da mucho gusto verla por acá. Yo pensé que ya se había olvidado de los ricos, pero qué bueno que todavía nos tiene en su corazón. Amén. Así es que acuérdense siempre esto: cuando ustedes vean una persona después de mucho tiempo, díganle qué bueno que te acuerdas de los ricos, no siempre, ay, qué bueno que te acuerdas de los pobres. Lo que usted hable, eso va a ser. ¿Ok? Muy bien. ¿Se regresó al 14? Dice el versículo 25. Lucas 14, verso 25. Comparta la escritura, acérquese a alguien para que todos podamos leer la palabra de Dios. Dice: grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre
comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a leer el último verso que leímos, 33, todos en voz alta. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy te pedimos que nos reveles tu palabra de tal manera que la podamos entender, que la podamos guardar en nuestro corazón, que la podamos confesar con nuestros labios, la podamos poner por obra en nuestras vidas. Hoy, Espíritu Santo, sella tu palabra en nuestros corazones, trayendo salvación, sanidad, restauración, fortaleza, gozo, paz, prosperidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que hoy tu palabra haga en cada uno de nosotros todo aquello para cual tú la habrás enviado. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Tome su asiento. Hay cosas que hemos estado mirando, aquellas cosas que nos estorban para caminar con el Señor, que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de despojarnos de aquellas cosas que nos estorban, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, dice: despojémonos pues de aquellas cosas que nos asedian y del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, en nuestro caminar aquí en la tierra con Dios, tenemos que ir despojándonos de aquellas cosas que de pronto nos empiezan a dejar atrás. De pronto vemos creyentes muy adelantados, con mucha fe, con mucha entrega, con mucha decisión, sirviéndole a Dios, con un espíritu ferviente, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, que debemos de servirle al Señor con un espíritu ferviente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, sirviendo al Señor con un espíritu ferviente. Pero de pronto usted se siente: ¿qué está pasando conmigo? Como que yo me estoy quedando atrás, ¿cierto? Y a veces vemos hermanos que le están echando las ganas, todos los kilos, y como que yo me estoy quedando atrás. ¿Por qué? ¿Qué cosas yo me tengo que despojar para poder avanzar? ¿Cuántos de nosotros hemos visto las imágenes cuando de indocumentados que van cruzando el río? ¿Han visto esas imágenes en las noticias? ¿Y cómo los ven cuando van cruzando el río? ¿Qué llevan en la mano? Sus pertenencias, su ropita, se quitan su ropita para no mojársela porque les va a estorbar. ¿Cuánta gente no se ha ahogado en el río porque entra con ropa? ¿Sí o no? Entonces, para poder ellos avanzar en el río, se despojan de lo que les estorba. Para poder caminar con el Señor,
nosotros tenemos que aprender a despojarnos de aquellas cosas que nos estorban. Jesús lo dijo en el último versículo, ahorita vamos a rezar del principio, en el verso 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo. A todo. O sea que si usted quiere caminar con el Señor, usted debe de estar dispuesto a renunciar a todo. ¿Y qué es todo? Hemos estado mirando. Primero vimos cuando hay cosas en nuestro corazón, una de las cosas que nos estorba para caminar con el Señor es cuando guardamos en nuestro corazón rencor. Y Satanás es especialista en llenar nuestros corazones de rencor, de resentimiento, de odio, de falta de perdón, porque Él sabe que si nosotros guardamos esas cosas en nuestro corazón, usted queda incapacitado para recibir la gracia de Dios. O sea, que usted queda incapacitado para recibir la bendición de Dios. Entonces, por eso el enemigo es especialista en que en nuestras relaciones interpersonales haya conflicto. Y a veces los que nos lastiman más o el que produce mayor dolor en las relaciones interpersonales son a las personas que más amamos. Que la gente hable de mí, no hay problema, pero cuando alguien que yo amo habla de mí, eso me duele, eso me lastima, ¿cierto? Entonces el enemigo es especialista en que hacer que nuestro corazón se ensucie, porque podríamos esperar la traición de todo el mundo, la crítica de medio mundo, pero menos de la gente que amamos, ¿cierto? Entonces guardamos en nuestro corazón ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor, que si no lo sacamos de nuestro corazón, eso se convierte en amargura, falta de perdón. Y cuando hay todas esas cosas en nuestros corazones, eso no nos permite caminar con el Señor. Por eso el Señor dijo en el Padre Nuestro, cuando enseñó a los discípulos, ahora que dijo, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, ¿como quién? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos lastiman, a los que nos hieren. Y luego Jesús hizo, en todo el Padre Nuestro, el énfasis que Jesús hizo es en el perdón. Y luego dijo, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, ¿qué va a suceder? Vuestro Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a Dios que lo amamos, porque no lo vemos. Y al que vemos, no lo podemos ver ni en pintura. Entonces el apóstol Juan dice, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar algo que no ves? Entonces la prueba de que yo amo a Dios es cuando yo amo a mis hermanos, es cuando yo amo a mi prójimo. Pero nos tenemos que deshacer todas esas emociones y esos sentimientos, esas faltas de perdón, en fin. Hablamos que a veces la riqueza nos estorba, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos, dice la Biblia, se desviaron tras ir tras el dinero. ¿Qué más hablamos? Hemos hablado el dinero, las riquezas, el resentimiento. Ya vamos sobre la cuarta cosa. Falta una cosa. ¿La qué? Esa es la cuarta cosa. ¿La qué?
Los afanes. Los afanes. Estamos tan ocupados en el trabajo, estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para darle a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y dejamos a Dios, si tengo tiempo, así no funciona. Jesús dijo: busquen primeramente el trabajo y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿No dice eso? Y luego, ¿por qué hacemos eso? O sea, a veces hay trabajos que no podemos estar aquí, ¿cierto? Pero a veces ese trabajo nosotros no lo buscamos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que hay trabajos que nos dan tiempo y podemos tener tiempo para buscar a Dios. Pero nosotros nos damos el trabajo de no buscar a Dios. ¿Por qué? Pues es que yo me tengo que levantar temprano. 2, pues es que yo salgo muy cansado del trabajo. Y cosas por el estilo. A todos nos pasa. Yo también trabajo. Y creo que mi trabajo es mucho más pesado que su trabajo. Y me tengo que dar el tiempo. No porque soy pastor. No. Me tengo que dar el tiempo porque amo al Señor. Porque quiero caminar con Él. No porque soy pastor. Antes de ser pastor, yo soy como usted, soy una oveja del Señor. Soy un ser humano igual que usted. Que yo decido si amo a Dios o no lo amo. Que yo decido si aparto tiempo para estar con el Señor o no lo aparto. Yo tengo 24 horas igual que usted. Y créame lo que yo salgo molido del trabajo, muy molido. Yo trabajo en la construcción y a veces algunos hermanos, cuando saben que trabajo en la construcción, me dicen: entonces es ingeniero. No. Arquitecto tampoco. Entonces, ¿qué es? No soy chalán. Pero con mis manos tengo que hacer lo que tengo que hacer en la construcción y a veces es muy pesado, créanlo. Pero salgo cansado igual que usted. Y entonces a veces nuestras responsabilidades, los afanes, tenemos que aprender a poner en primer lugar al Señor. La cuarta cosa que empezamos a ver fue que hay nuestras relaciones interpersonales con nuestros seres queridos. ¿Qué lugar deben de tomar nuestros seres queridos en nuestro caminar con el Señor? ¿Cuánta gente usted cree que se pierde por poner primer lugar a sus seres queridos? Leíamos la semana pasada cuando un hombre le dijo al Señor, y en Mateo capítulo 8, un hombre le dijo al Señor: Señor, te seguiré. Y Jesús le dijo: las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre: si tu motivación en querer caminar conmigo es que buscas una recompensa material, yo no te voy a dar ninguna recompensa material, porque yo no tengo. Jesús les decía la otra vez, Jesús en realidad no tenía ni en qué caerse muerto. Cuando Él murió, ¿tenía tumba? ¿Tenía Él un servicio funerario? ¿Verdad que no? Él no tenía, porque Él se hizo pobre. La Biblia dice que Él se despojó, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él renunció a todo su privilegio como hijo de Dios, como Dios mismo, y vino a nacer en un establo. Ni siquiera hubo una cama donde Él naciera. Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del mundo y todo lo que en él habita. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y dónde vino a nacer? En el piso. En el piso. Y ni siquiera en un piso limpio.
Vino a nacer en un establo donde había y estaba lleno de estiércol. Entonces Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y luego le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja primero que entierre a mi padre. Cuando el hombre le dice: deja primero entierro a mi padre, él está diciendo: Señor, deja, cumplo con mis obligaciones, deja, cumplo con mis responsabilidades. Y entonces a veces nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades nos ponen en encaje, en, ¿cómo decimos? Tenemos que escoger. O ser muy responsables y darle la espalda a Dios porque no tengo tiempo para Dios, o dejar mis responsabilidades en su lugar y darle tiempo a Dios. Ahora, el Señor no quiere que seamos irresponsables. La característica de un hijo de Dios, de un verdadero creyente, es que debe ser responsable, debe ser trabajador, debe ser el mejor trabajador, debe ser el mejor estudiante, porque tiene la mente de Cristo. Reflejamos la gloria de Dios en eso, pero cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Entonces este hombre le dijo: Señor, deja, entierro a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando de dos muertos, el muerto físico y el muerto espiritual. Cuando dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos, está diciendo: deja que los muertos espirituales se encarguen de esas cosas, porque yo tengo algo mejor para ti. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo tengo un propósito mejor para ti que las obligaciones materiales y familiares. Y entonces, ¿hasta qué punto nuestras relaciones familiares o en qué lugar deben estar nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges? Y les empecé a hablar acerca de la hipérbole la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Qué es una hipérbole? Es una manera, un estilo de hablar cuando nosotros exageramos mucho una cosa para darle énfasis a eso. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: ¿no te he dicho ya 1000 veces que no hagas eso? Cuando usted no le dijo 1000 veces. ¿Cierto? Pero quiere denotar que es tan importante lo que le está diciendo que lo exageramos. Por eso encontramos acá en Lucas 14, en el verso, abra ahí su Biblia, verso 25. Verso 25, ¿lo tiene? Vamos a estar hablando ahí en Lucas 14, 25. Vamos a imaginarnos lo que está viviendo el Señor Jesús, conforme lo que está relatado aquí en Lucas. Grandes multitudes iban con él. Aquí viene Jesús. Voy a ponerme como si yo fuera Jesús. Viene Jesús, y ¿qué vienen con él? Grandes multitudes, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. Venían un río de gente. Visualícelo. Visualícelo. Y vienen las multitudes y Jesús sabe que lo están siguiendo miles. Y cuando Él sabe que lo están siguiendo miles, porque venían con Él grandes multitudes, ¿qué hizo? Ahí dice el versículo 25, ¿qué hizo? Se volvió. ¿Qué quiere decir se volvió? Se hizo esto. Está la gente atrás, miles, se volvió. Y les dice: vamos a poner en claro las cosas. Ustedes quieren seguirme, pero tienen que cumplir ciertas condiciones.
Eso fue lo que hizo Jesús. Vienen las multitudes, Él se voltea, les dice, ustedes quieren caminar conmigo, tienen que cumplir ciertas cosas. Porque si ustedes no están dispuestos a cumplir estas cosas, no pueden ser mis discípulos, no pueden seguirme, no pueden caminar conmigo. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Les dice una epírbole. Y luego dice el verso 26, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere seguirme a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ver, ¿cómo es que Jesús está hablando de aborrecer cuando Él trae un mensaje de amor? Cuando Dios es amor. Él está diciendo, si ustedes no aborrecen a su padre, si ustedes no aborrecen a su madre, si ustedes no aborrecen a sus hijos, si ustedes no aborrecen a sus hermanos, si ustedes no aborrecen su propia vida, no pueden ser mis discípulos, no pueden caminar con Dios, no pueden caminar conmigo, no pueden seguirme. Entonces, cuando el Señor usa la palabra aborrecer, no está diciendo el sentido de lo que nosotros entendemos por aborrecer. Él está usando una hipérbole, o sea, exagerando algo para que nosotros entendamos la importancia de lo que es caminar con Dios, de lo que es caminar con Jesús. Lo que está diciendo aquí Jesús en español, o lo que significa aborrecer a papá, aborrecer a mamá, aborrecer al esposo, aborrecer a la esposa, aborrecer a los hijos, aborrecer a los hermanos y hermanas, es que tú debes amar primero a Dios, antes que a papá y a mamá, antes que a tus hijos, antes que a tus papás, antes que a tus hermanos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso usa esta hipérbole. Está exagerando la importancia de poner a Dios en primer lugar. No está diciendo que debemos de aborrecernos unos a otros. Acordémonos cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí nos está diciendo que si no te aborreces, que si no aborreces a los demás, no puedes ser su discípulo. Entonces no es que la Biblia se contradiga, sino que está usando una hipérbole para dar que la gente entienda la importancia de poner en primer lugar a Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios antes que a papá y que mamá. Tenemos que poner en primer lugar a Dios antes que al esposo y que a la esposa. Tenemos que poner en primer lugar a Dios antes que a los hijos. Tenemos que poner en primer lugar a Dios antes que a nuestros hermanos. Tenemos que poner en primer lugar a Dios antes que mis propios deseos. ¿Por qué muchos no pueden seguir adelante? Porque no han muerto a sus deseos. Porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Y nadie, así hay gente que dice, nadie me va a arrebatar mi sueño. Si Dios no te lo puede quitar del corazón, nadie te lo va a poder quitar. Porque Dios no te lo va a quitar. Dios no quita fuerzas. Dios pide y dice, hijo mío,
dame hoy tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios no quita, Dios pide. ¿Se acuerda de Abraham? Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo. Abraham tenía 2 hijos, pero Dios fue específico, le dijo, dame a tu hijo al que amas. Y yo les he dicho esto siempre, Dios siempre nos va a pedir lo que amamos, porque nunca lo que amamos debe estar en primer lugar, más que Dios. O sea que al que debemos amar en primer lugar sobre todas las cosas es a Dios, no el trabajo, no mi casa, no mis hijos, no mi familia, no mi cónyuge, sino a Dios. Cuando nosotros amamos algo más que a Dios, eso que amamos se va a convertir en tu tropezadero. Eso que amas más que a Dios te va a apartar de Dios. Entonces, cuando usted decide caminar con Dios, usted debe estar dispuesto a pagar ese precio. De lo que usted ama, lo tiene que poner en segundo lugar. Sea familia, sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean cónyuges, sean hermanos, sea trabajo, sea la casa, sea el carro, sea lo que sea. Debe estar en segundo lugar, en otro plano, no en el primer plano. Cuando nosotros vemos el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando el Señor Jesús les manda una carta a las 7 iglesias de Asia, esas 7 iglesias representan las 7 edades que a través de los siglos ha pasado la iglesia. Y le manda una carta a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. La iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, cuando fue fundada por los apóstoles. Y el Señor les manda la carta y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo que contarte una cosa, que has perdido tu primer amor. Tengo que contarte una cosa, ¿qué es perder nuestro primer amor? Perder nuestro primer amor es dejar a Dios en un segundo plano. Ya Dios no es lo más importante. Ya agradar a Dios no es lo más importante. Ya hacer la voluntad de Dios no es lo más importante. Si puedo, hago la voluntad de Dios. Si tengo tiempo, busco a Dios. Entonces ya Dios no está en primer lugar. Cuando nosotros actuamos de esa manera, es que perdimos el primer amor. Perdimos el primer amor. Ya no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Imagínese su cónyuge que le dice, mi amor, voy a la casa si tengo tiempo. ¿Qué sucedería con ese hombre o con esa mujer? ¿Cómo que vas a venir a la casa si tienes tiempo? No, chiquito, te casaste y ahora me cumples. ¿Sí o no? Tiene que estar ahí. Pero a veces nosotros así actuamos con el Señor. Si tengo tiempo, si me da el día, si me da mis obligaciones, si me da el trabajo, si me da los afanes, pastor, es que Dios sabe que es el día que plancho, es el día que lavo, es el día que hago lonche para toda la semana. Y tenemos muchas cosas, pero entonces estamos dejando al Señor segundo plano, segundo lugar, si me da tiempo. Entonces el Señor dice,
has perdido tu primer amor. Ya no puede uno caminar con el Señor si hemos perdido el primer amor. Por eso, cuando toque la trompeta, Jesús dijo, 2 estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque unos han dejado su primer amor. Por eso los que estamos aquí en la iglesia y los que están en cada iglesia en este momento, en el día del servicio, no todos se van a ir con Jesús. No, lamentablemente. Pero yo tengo la responsabilidad de asegurarme de que yo sí me tengo que ir con el Señor. ¿Y cómo yo sé cuando toque la final trompeta si yo me voy con Cristo o me quedo en el arrebatamiento? ¿En qué lugar está Dios en su vida? Eso lo determina todo. Si Dios está en primer lugar en su vida, si su preocupación es hacer la voluntad de Dios, si su preocupación es agradar a Dios, tengan por seguro que cuando toque la trompeta usted se va. Pero si su preocupación no es agradar a Dios, si su afán no es hacer la voluntad de Dios, si usted le da las obras al Señor, tenga la seguridad que usted no se va. No se va. A los tibios, a otra iglesia, la Odisea, la última iglesia, que es la iglesia que representa la iglesia del siglo XXI, o sea, nosotros. Dice, cuando está el mensaje a la iglesia de la Odisea, el capítulo 3 de Apocalipsis, hace 2000 años atrás, cuando el Señor manda esta carta a través de Juan, el Señor nos está revelando la condición en que estaría la iglesia antes del arrebatamiento. Y nos dice que sería una iglesia tibia, que no es fría ni caliente. Y luego dice, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá y fueras fría, porque el frío se arrepiente, pero el que cree que está bien y está mal no se va a arrepentir y por eso se va a quedar. Pero el que está frío tiene oportunidad de arrepentirse. Ojalá y fueras frío o fueras caliente, porque el caliente está conectado con Dios. El caliente tiene a Dios en primer lugar, pero el tibio, ni el mundo ni la iglesia. O sea, no se va al mundo porque sabe que no está bien, hay condenación en el mundo, pero no se entrega a Jesús porque pues no tiene tiempo. ¿Me entiende lo que le digo? Porque tenemos que aborrecer nuestra propia vida, y aborrecer nuestra propia vida quiere decir poner a Dios en primer lugar antes que mis deseos, antes que mi voluntad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en el Getsemaní? Cuando Jesús va a orar antes de que lo tomen preso en la noche de la traición, Jesús va al Getsemaní a orar con sus discípulos y él está orando. ¿Y cuál es la oración del Señor Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que estaba en agonía y sudaba gotas gruesas de sangre. Su alma estaba en agonía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos así? La mayoría de nosotros no oramos así. Señor, es que yo quiero esto y si no me das, yo no voy a la iglesia. Si no me lo das, ya no te voy a servir. Así oramos. ¿No es cierto? Por eso se desanima. Cuando usted se somete a Dios, Dios le dé o no le dé, sea el nombre de Dios glorificado. Porque Dios tiene algo mejor para usted. Dios tenía algo mejor para Jesús. Él dio su vida. Pero le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga conforme
mi voluntad, sino conforme tu voluntad. Y estuvo ahí orando 3 veces hasta que venció. ¿Cuándo es cuando vencemos? Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no muere? Si Jesús se sale con la suya. ¿Qué hubiera sucedido con el plan de redención? No hubiera salvación. No hubiera el perdón de nuestros pecados. ¿Con qué nosotros podemos pagar el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué cree que tenemos nosotros que amar a Jesús con todo nuestro corazón? Porque Él nos compró, nos redimió. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, porque estuvo dispuesto a hacer y aceptar la voluntad de Dios, poner a Dios en primer lugar. Entonces, es lo que nosotros debemos aprender, lo que el Señor está diciendo. Pongan en primer lugar a Dios. Su familia, su padre, su madre tienen su lugar en su corazón, pero nunca permitan, nunca, que papá y mamá sea más importante que Dios. Nunca permitan que su esposo o su esposa sea más importante que Dios. Nunca permitan, nunca pongan a sus hijos en primer lugar antes que Dios, ni a sus hermanos antes que Dios. Dios debe de ser el número 1. Entonces, ¿qué sucede? Mire, voy a decir rápido. Hablamos la semana pasada de una pareja. Cuando uno se casa, es para formar un equipo de vencedores, no un equipo de fracasados, ¿cierto? Es para formar un equipo de vencedores. Mi mamá siempre tenía un dicho, decía esto: mira, hijo, siempre decía, cuando no hay hombre, debe de haber mujer. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el hombre anda regando el tepache, debe de haber una mujer sensata, debe de haber una mujer prudente. Eso quiere decir. Pero ¿qué sucede cuando el hombre anda regando el tepache? Pues también la mujer dice: para que se le quite el viejo. Usted no le echa ganas, pues yo tampoco le echo ganas. Usted no busca a Dios, pues yo tampoco busco a Dios. Y los dos van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no entendieron de hacer equipo. ¿Qué sucede cuando están jugando fútbol? Y no eliminan, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo le dicen? Lo expulsan, por cochino. ¿Verdad que los expulsan por cochinos? Menos a los de la América, esos no los toquen. Y los expulsan del juego porque cometieron una falta. Entonces se queda el equipo con 10. ¿Qué tienen que hacer los 10? Echarle más ganas, porque si no le echan más ganas, se hunden. Entonces, en el matrimonio, en la pareja, cuando uno está fallando, el otro lo debe de hacer fuerte. El otro lo debe de levantar. Lo veíamos, ¿cierto? En Eclesiastés 4. Ay del solo. Dice, es mejor 2 que 1, porque si uno cayere, el otro lo levanta. Si tu pareja está batallando, le tienes que ayudar. No lo tienes que terminar de patear. No lo tienes que terminar de aplastar, necesita ayuda. Y cuando tú le extiendes la mano a tu pareja,
Estás haciendo equipo. Pero a veces hay relaciones muy lamentables que en lugar de levantar al caído, lo pisoteamos. Se lo merece, para que se le quite. Y veíamos esta pareja, capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Cuando vendieron su propiedad, le prometieron al Señor traer lo que les dan por su propiedad. Venden su propiedad y ven mucho dinero y ay, mucho dinero, ¿cómo se lo vamos a dar a la iglesia? Mejor porque no agarramos una parte, y se quedaron con una parte, y conocemos la historia. Y a los dos Dios los mató porque tenían apariencia. Si hay algo que el Señor aborrece, no es al pecador, es al hipócrita. Al pecador Dios lo levanta si se arrepiente. Al hipócrita Dios lo condena. Por eso Jesús decía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera están bien lindos, bien bonitos, parecen sepulcros blanqueados, pero adentro del sepulcro ¿qué hay? Pudrición, gusanos, huesos secos. Pero por fuera algo hermoso, y así hay mucha gente que por fuera parecemos la divina garza, pero por dentro estamos podridos, llenos de odio, de rencores, de resentimientos, de adulterio, de mentira, de homicidio. Porque cualquiera que aborrece a su hermano, Dios lo compara como un homicida. Como un homicida. Pero es que yo no lo puedo ver ni en pintura. Usted es un homicida delante del Señor. Y la Biblia dice, no yo, Pablo lo dice en la Escritura, dice, y ningún homicida entra al reino de los cielos. No más por odiar a un amigo, a un vecino, a quien sea. Usted no va a entrar al cielo. Entonces, cuando llega Ananías con el pastor y dice: pastor, sabe que nos dieron $150,000 por la casa, por la propiedad. Y Pedro le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? La propiedad era tuya, vendida el dinero era tuyo. Y si tú hubieras dicho: ¿sabe qué, pastor? Nomás vamos a dar $150,000, no hay problema, pero dijiste que le ibas a dar a Dios todo. Es una apariencia, una hipocresía, y Dios lo mata por hipócrita. Pasaron como 3 horas, llegó la esposa Ananías, a Zafira, llegó la esposa de Ananías, y le dice el pastor Pedro, le dice: hermana Zafira, ¿es verdad que vendieron la propiedad en $150,000? Sí, pastor, ya vino mi esposo y le trajo la ofrenda. Dijo: sí, mira, ya vienen los jóvenes que enterraron a tu esposo por mentiroso, y a ti también te van a enterrar por alcahueta. ¡Pum! Muere. Esta mujer, en lugar de haberle dicho al esposo: mi amor, lo que estamos haciendo no está correcto. ¿Quieres quedarte con tanto dinero de la propiedad? No importa, vamos a decirle: ¿sabe qué, pastor? Nomás vamos a dar esto, no hay problema. Pero el asunto es cuando aparentamos lo que no somos. Y entonces la pareja, en lugar de ayudarse el uno al otro, hubo tapadera. ¿Qué sucedió con la esposa de Lot? Les voy a contar 2 historias más muy interesantes. La esposa de Lot. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que ha llegado hasta su presencia. Era una depravación sexual. A los hombres les gustaban los hombres y a las mujeres les gustaban las mujeres. Desde entonces. Entonces llegó el pecado a tal grado de la presencia de Dios que Dios envió a 2 ángeles
Y los hombres de Sodoma y Gomorra querían abusar de los ángeles, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y Lot, el sobrino de Abraham, los acoge en su hogar y van y le tocan los sodomitas a su casa, tumbándole las puertas. Denos esos hombres que vinieron a tu casa, los queremos conocer. Y Lot le dice, no puedo entregárselos, aquí están mis hijas, son vírgenes, no han conocido hombre, hagan con ellas lo que, pero no podían hacer con ellas lo que, porque ellos querían hombres, no querían mujeres. Era una depravación terrible. Y entonces vienen los ángeles, y usted conoce la historia, no quiero hacérsela muy larga. Y los ángeles hieren a todos los habitantes y quedan cegados y ya no encuentran la puerta. Y en lo que ellos están buscando la puerta para querer abusar de los ángeles, le dicen los ángeles a Lot y a su familia, a sus 2 hijas y a su esposa, escapen por su vida para que no perezcan. No volteen para atrás, escapen. Y salen y les dicen, vayan hasta el monte. Y luego le dicen, van empujando, así agarrando de las manos a las hijas y a la esposa de Lot y a Lot. Tienen que darse prisa porque raya el alba, va a amanecer y el juicio tiene que caer ya. Y Lot dice, pero es que si no alcanzamos a llegar hasta el monte y nos va a alcanzar la destrucción, el juicio, ¿por qué no vamos a aquella ciudad? Les dice los ángeles, escapen pues por su vida, no vuelten para atrás. Y van escapando por su vida. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Volteó para atrás. ¿Qué sucedió? Se convirtió en estatua de sal, pereció. Entonces hay una pregunta acá. ¿Por qué la esposa de Lot pereció? Pero les voy a contar, tenga esa pregunta en la mente, le voy a contar otra historia. La esposa de Job. Estamos hablando de la pareja, cómo debe ser, hasta qué punto debemos de tener a Dios en primer lugar antes que nuestra cónyuge, que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestros hermanos. Usted conoce la historia de Job, ¿cierto? Job, un hombre temeroso de Dios, recto, perfecto, apartado del mal, no había ninguno como él. Satanás llega y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo no? Tú lo has protegido, lo has bendecido, quítale tu protección, quítate tu bendición y verás que Él te maldice, Él no te va a servir, Él te va a escupir en tu propia cara. Y Dios le da permiso al diablo que destruya a Job. Y Job el diablo le roba todo a Job, lo destruye, lo deja en la miseria, en la pobreza, le mata a sus 10 hijos. Job perdió a sus 10 hijos en un solo trancazo. ¿Sabe lo que duele perder un hijo? Imagínese 10. Pero la pregunta está acá. ¿Y qué pasó con la esposa de Job? Mató a los hijos, pero no mató a la esposa. ¿Por qué Dios permitió que Satanás matara a los 10 hijos de Job y no matara a la esposa? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Yo se los he estado diciendo cada rato. Dios permitió que Satanás matara a los hijos de Job porque los hijos de Job eran hijos de Dios también, eran salvos. Entonces, ¿por qué Dios no permitió que matara a la esposa de Job? Porque la esposa de Job no era salva. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Abra su Biblia en Job capítulo 2, verso 9. Job 2, 9.
Cuando todos los siervos de Job le están trayendo las malas nuevas a Job, y solo escapé yo y vine a avisarte cuando descendió fuego del cielo, quemaron a tus ovejas, vinieron los cholos y se robaron tus camellos y todo, desgracia tras desgracia. Vino un viento recio y pegó con ímpetu en las 4 esquinas de la casa de tu hijo mayor, y la casa cayó sobre ellos y los mató. Solo escapé yo para traerte la noticia. Job, ¿qué dice? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y Job no maldice a Dios. Y Job dice: Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre glorificado. Tú sigues siendo el número 1 en mi vida, yo te sigo amando. Aunque ahora ya no tengo hijos, yo te sigo amando. Aunque ahora ya no tengo riquezas, yo te sigo amando. Aunque ahora ya no tengo carro, yo te sigo amando. Aunque ahora yo no tengo negocio, yo te sigo amando. Dice, y no pecó Job en todo lo que habló. Y luego va de nuevo Satanás y le dice a Dios: ya ves, no hay otro como mi siervo Job, que le quitaste todo lo que tenía y él sigue fiel, él sigue amándome, él sigue poniéndome en primer lugar. Satanás le dice: tócalo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su piel. Y Dios le dice: ok, nomás no le quites la vida. Y el Satanás enferma a Job de una sarna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se rascaba con un tiesto de las cenizas, estaba todo enfermo Job. Y llega la esposa y le dice: ay, viejo bruto, ¿todavía sigues amando a Dios? ¿Todavía sigues yendo a la iglesia? ¿Todavía dices gloria a Dios, aleluya? ¿Qué le dice el verso 9? ¿Qué le dice la esposa? ¿Quién lo lee? Una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios, que conoce a Dios, ¿hablaría de esa manera? No. Por eso la mujer de Job no murió. Pero entonces hay una pregunta: ¿por qué Dios permitió que la mujer de Lot muera y la mujer de Job no? Dios hace distinción de personas, acepción de personas. No. La mujer de Lot decidió desobedecer a Dios. Los ángeles dijeron: no volteen para atrás porque van a perecer. Dijo ella: me vale. Y así hay mucha gente hoy que le vale. Pues sí le va a valer, y muy caro. Darle la espalda a Dios cuesta muy caro. No tener tiempo para Dios cuesta muy caro. No poner a Dios en primer lugar cuesta muy caro. Poner primero nuestros deseos y placeres antes que Dios. Ahorita la gente lo disfruta, pero cuando paguen su decisión va a ser muy cara. Por eso Jesús dijo: el que no aborrece su vida, o sea, el que no me pone en primer lugar a mí, no puede caminar conmigo. La mujer de Lot volteó, no importándole que el Señor les había dicho: no volteen para atrás. Y Jesús lo dijo: porque ninguno que pone las manos en el arado y voltea para atrás es digno de mí. ¿Cuánta gente cree que agarra vacaciones cristianos? Yo no, toda esta temporada yo no voy a ir a la iglesia porque no tengo yo tiempo, y voy a enfocarme en mi sueño, voy a enfocarme en mis planes, voy a enfocarme en mis metas. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes ustedes creen que entraron a la universidad y tomaron esa actitud
Y dijeron, mientras yo esté estudiando, me voy a enfocar en mis estudios. Y ya cuando tenga mi título, mi carrera haya terminado, entonces me vuelvo a Dios. ¿Y qué cree? No se han podido volver a Dios. Eso pasa porque no hay vacaciones cristianas. No hay vacaciones cristianas. Puede quizás uno desanimarse, sí. Y en el desánimo y en el desaliento nos enfriamos y nos alejamos de Dios. Pero cuando la gente lo hace conscientemente, eso es pisotear la sangre de Jesús. Porque está tomando una decisión consciente. Mis metas primero, mis sueños primero. ¿Me entiende? Y cuando ya arregle mi vida, entonces me vuelvo a Dios. Miles y miles de jóvenes no han podido regresar porque decidieron hacer a Dios un lado. ¿Qué era más importante? Sus estudios. ¿Qué era más importante? Su carrera. ¿Qué era más importante? Su estabilidad económica. Y ya no se pueden levantar. Entonces, la esposa de Job no muere, los hijos mueren porque eran de Dios. Ella no muere porque no conocía a Dios. No podía Dios entregársela a Satanás para que la matara, porque se iba a perder su alma. Pero la mujer de Lot ella decidió darle la espalda a Dios. Tenga cuidado de darle la espalda a Dios. Como le digo, a veces por el problema, la necesidad, lo que se desanima uno, pero lo hace inconscientemente y Satanás se aprovecha de ese desánimo, de esa tristeza que produce en el corazón. Pero usted decide, no, yo voy a apartar un tiempo y este tiempo no voy a buscar a Dios. Tenga cuidado. Porque está como aquel que dice, yo cuando ya me voy a morir voy a buscar a Dios. No hay mucha gente que dice así. Mientras yo le doy rienda suelta a la hilacha, a los deseos de la carne. Y ya cuando me va a morir, ¿y quién le dijo que va a tener tiempo de arrepentirse cuando se va a morir? Pero hay otra mujer. Estamos hablando hasta qué punto debe tomar nuestro cónyuge con nuestra relación con Dios. Job le dice a su esposa, como las mujeres insensatas has hablado. ¿Recibiremos solamente las cosas buenas de Dios? Mientras Dios nos bendiga, sí, gloria a Dios, aleluya. Y cuando haya luchas y problemas y enfermedad y dolor, ¿qué? Ya no amo a Dios, ya no le sirvo a Dios, ya no me voy a esforzar por buscar a Dios. Por eso Job le dijo a su esposa, como las mujeres insensatas has hablado. ¿Recibiremos solamente lo bueno de Dios? Pero hay una tercera mujer. O ya es la cuarta, ¿verdad? La esposa de Abraham. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Sara amaba a Dios, servía a Dios, caminaba con Dios, pero un día se desesperó y cometió el peor error de su vida. Como iba envejeciendo y no tenía hijos, y Dios les había dicho que los iba a bendecir y les iba a dar un hijo, estaba pasando el tiempo, ya había pasado la costumbre, ya tenía la bella dama como 75 años, 80 años, y nada de hijos, ya no podía humanamente tener hijos, y cometió el peor error de su vida. Le dijo a su esposo, ¿sabes qué, viejo? Se me hace que el plan de Dios es que sí nos va a dar un hijo, pero no a través de mí. Toma a mi sierva. Conoce la historia, ¿cierto? Y Sara
hizo lo que a veces nosotros hacemos o hemos hecho. Queremos ayudarle a Dios para que las promesas de Dios se cumplan. Y cada vez que nosotros tratamos de ayudar a Dios, lo único que hacemos es que la regamos. Porque Dios no necesita su ayuda ni mi ayuda. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero no cuando yo quiero. No cuando yo quiero. No como yo quiero, sino como Él quiere. Y en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Y eso no lo entendió Sara. Y estuvo presionando a Abraham. Viejo, es que no hay de otra manera que la promesa de Dios, que la palabra de Dios se cumpla, más que tú tomes a mi sierva. ¿O usted cree que cuando la brillante idea que Satanás le puso a Sara en su cabeza, en cuando ella dijo, toma a mi sierva, dijo Abraham, ay mi amor, ya te habías tardado, chihuahua, yo pensé que desde cuándo lo habías pensado? No, estuvo insiste, y a veces por llevar la fiesta en paz, cedemos a lo que no debemos de ceder. ¿Sí o no? Para que el viejo no se enoje, ándele pues, voy a hacer lo que a Dios no le agrada, pero para tenerlo contento. Para que la bienaventurada mujer no se moleste, ahí está el viejo haciendo lo que la mujer dice, aunque sabe que no es de Dios, lo que van a hacer o la decisión que están tomando. ¿Y qué sucede? Que ayudamos a Dios y empeoramos ¿Por qué? Porque ponemos en primer lugar nuestras relaciones matrimoniales, ponemos en primer lugar nuestras relaciones familiares, ponemos en primer lugar a nuestros seres amados antes que a Dios y nomás andamos regando el tepache y empeorando las cosas. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que papá y mamá tienen un lugar muy especial. Claro que sí, porque el mismo Señor Jesús dijo, honre a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de largos días, pero nunca los pongas en primer lugar. Primero es Dios antes que papá y mamá. Primero es Dios antes que mis hijos. Primero es Dios antes que mi cónyuge. Primero es Dios antes que mis hermanos. Cada uno de ellos tiene su lugar, pero nunca permita que sus seres amados, que su familia, tome el lugar de Dios. Porque si ellos toman el lugar de Dios, el único que va a perder es usted. Usted lo va a perder. Porque cuando alguien toma el lugar de Dios, perdemos el primer amor. Y si perdemos el primer amor, estamos descalificados para entrar al cielo. ¿Qué es perder el primer amor? Perder el primer amor es quitar a Dios del primer lugar. Así es que si queremos caminar con el Señor, Él debe ser el primer lugar. Póngase sobre sus pies. ¿Qué le parece si hacemos un altar?